Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que estén por aquí. Se están empezando a conectar, se están empezando a enlazar, entonces voy a esperar un minutito en lo que podemos reunir al grupo que está previsto. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Nos da muchísimo gusto que estén llegando a nuestro seminario web. 150. Buenos días a todos. Buenos días. Ya vamos 150. Sí, muchas personas que van enlazándose. Nos da muchísimo, muchísimo gusto. Ajá. Ya nos están llegando mensajes de buenos días, van de vuelta. Buenos días para todos, de Ramón Cruz, a todos los panelistas. Buenos días. 165 personas ya van. Sí. Perfecto. Buenos días desde Tijuana, desde Guadalajara. Sí, muy aislados pero conectados. Eso. Definitivo, definitivo. Oigan, pues, Morelia, Guanajuato, Culiacán, Oaxaca, todo México, Querétaro. Buenos días. sí, nos parece excelente. Pues estamos hoy con un invitado de lujo. Tenemos el seminario web frente a la recesión, qué debe hacer el gobierno y qué debe hacer la empresa. Mi nombre es Mónica López. Yo les doy la bienvenida de parte del High Potential Development Center de la Universidad Panamericana. Soy la responsable académica y nos da muchísimo gusto poder tener estos seminarios en esta época tan crítica. Les quiero leer brevemente la semblanza de nuestro expositor y cederle la palabra para que aprovechemos todos los minutos que tenemos disponibles en esta hora. La intención es que nuestro expositor pueda darles primero una pequeña conferencia del tema y desarrolle el tema. A ustedes seguramente se les estarán ocurriendo muchas preguntas en el camino, que les pido por favor que nos las hagan así como ahora están participando en el chat o en las preguntas y respuestas, para que en la medida de lo posible, la segunda parte de este seminario podamos atender pues la mayor cantidad de preguntas, ¿sí? Bueno, pues les comparto que el doctor Arturo Dam estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Metropolitana y la licenciatura en Filosofía en la Universidad Panamericana, donde también cursó la especialidad en Filosofía Política y Social, las maestrías en Filosofía, en Derecho Económico y en Ciencias Jurídicas, así como el doctorado en Filosofía. Es profesor de las Facultades de Derecho y Filosofía y en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. También es profesor invitado del IPADE y articulista en el periódico La Razón y en los sitios electrónicos Asuntos Capitales y Animal Político. Es comentarista habitual en noticieros de televisión y radio y autor de 22 libros sobre temas de economía y filosofía, ¿no? También tiene otros 7 en los cuales es coautor. Entonces, pues ya verán que es un gusto. Sé que muchos de ustedes lo conocen y pues sin más preámbulos, yo les cedo la palabra. Mónica, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto poder estar en contacto a través de esta tecnología maravillosa, que sí, muy aislados pero conectados, sobre todo para compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que el gobierno y las empresas deben hacer para enfrentar de la mejor manera posible el problema económico que tenemos encima, que se sintetiza en una sola palabra, recesión, por lo cual hay que entender una caída importante de la actividad económica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en México enfrentamos en materia económica dos problemas. El problema inmediato, que es el reto que la recesión nos pone enfrente, y el problema mediato, ¿sí?, que es reactivar la economía una vez que salgamos de la recesión. Estamos hablando de dos problemas económicos, ¿sí?, pero que al final de cuentas son distintos. Yo quiero comenzar aclarando, y créanme que no soy pesimista, no soy fatalista, pero creo que lo primero que debe uno de hacer para adelgazar es pararse frente al espejo y reconocer que uno tiene unos kilitos de más. Si uno no reconoce eso, difícilmente va a adelgazar. Y aquí me queda muy claro que este año en materia económica no nos va a llover sobre mojado, nos va a diluviar sobre inundado.
Y perdón que lo diga así, pero insisto, hay que ser muy francos, hay que ser muy abiertos, hay que ser muy realistas. ¿Por qué? Porque ya desde el año pasado, ¿sí?, la economía mexicana se frenó. Y se frenó fundamentalmente por la inseguridad que muchas decisiones relacionadas con la economía tomó el gobierno de la Cuarta Transformación. Y todo empezó, y aquí podemos poner la fecha exacta, ¿sí?, el lunes 29 de octubre del 2018, que fue el día en el cual Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. A partir de entonces, la economía empezó a frenarse de manera muy importante. ¿Por qué? Porque esa decisión, la de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, no tiene ninguna lógica. López Obrador tenía fundamentalmente, con relación al aeropuerto, dos opciones: no pagar y tener aeropuerto. ¿Cómo que no pagar y tener aeropuerto? A ver, la iniciativa privada, a lo largo de la campaña electoral, se cansó de decirle a López Obrador que si a él lo que le preocupaba era destinar dinero del gobierno para terminar la construcción del aeropuerto, ella, la iniciativa privada, se hacía cargo y lo terminaba. Y en más de una ocasión, López Obrador les dijo que sí. Es más, hay ahí un video en una reunión de la Coparmex Nacional en el cual claramente López Obrador les dice: va, si ustedes terminan el aeropuerto, yo no tengo ningún problema. Al final de cuentas, no cumple su palabra, ¿sí?, y cancela el aeropuerto. Entonces, la primera posibilidad era no pagar y tener aeropuerto. Y la segunda, ¿sí?, posibilidad era pagar para no tener aeropuerto, ¿sí? ¿Cómo que pagar para no tener aeropuerto? Claro, porque en el momento en el cual se canceló, pues se tuvo que pagar a todos aquellos a quienes se les cancelaron los contratos. Y a estas alturas del partido todavía no conocemos la cifra exacta de cuánto va a costar aquello, pero hay quienes la calculan en 200,000 millones de pesos. Para tener muy claro esto, imaginemos lo siguiente. Yo le digo a mis alumnos: a ver, muchachos, ustedes tienen de dos sopas. O les doy la clase gratis, o me pagan para que me vaya y además los repruebo. Y eligen la segunda opción. Me pagan para que me vaya y además los repruebo. Bueno, pues es de locos. Digo, literalmente es de locos. Si los alumnos eligen esa opción, pues habría que mandarlos al psiquiatra. Y esa es la opción que eligió Andrés Manuel López Obrador. Y ello generó una enorme desconfianza entre el sector empresarial, lo cual se manifestó de manera inmediata en una caída muy importante en las inversiones directas. Las inversiones directas son las que se realizan para producir bienes y servicios, para crear empleos y para permitirle a quienes obtienen esos empleos generar ingresos. Fíjense ustedes todo lo que depende de las inversiones directas. La producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La creación de empleos, porque claro, alguien tiene que trabajar para producir esos bienes y servicios. Creación de empleos. Y la generación de ingresos, porque a la gente se le paga por trabajar. Déjenme darles nada más un dato. En México no tenemos un indicador como tal de la inversión directa, pero sí tenemos el indicador que se conoce como el indicador de la inversión fija bruta, que es la inversión que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que forma parte fundamental de la inversión directa. ¿Sí? La inversión fija bruta provee las instalaciones, la maquinaria y el equipo indispensable para las inversiones directas. Déjenme darles un dato. En octubre del 2018, antes de que se anunciara la cancelación del aeropuerto, en términos anuales, comparado octubre del 2018 con octubre del 2017, la inversión fija bruta creció a un muy preocupante, vamos a decirlo así, 1.5%. Era una cifra ya muy baja. Un mes después, anunciada la cancelación del aeropuerto, la inversión fija bruta decreció 3.9%. Y desde entonces, noviembre de 2018 hasta enero del 2019, último mes para el cual tenemos información, en todos los meses, salvo en enero del 2019,
la inversión fija bruta ha venido, ¿sí?, cayendo. Les doy el dato general. En el 2018, la inversión fija bruta creció en todo el año con relación a 2017 0.94%. Ya muy preocupante, 0.94%. El año pasado, 2019, comparado con 2018, la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, ¿sí?, decreció 4.98%. Y esto explica la caída en la producción de bienes y servicios, el aumento paulatino hasta ahorita, habrá que ver cuando empiecen a salir las cifras de los últimos meses, marzo y abril, qué pasa con el empleo, pero el aumento paulatino del desempleo y obviamente la afectación que esto tiene sobre la generación de ingresos. Entonces, ya traíamos nosotros un problema económico grave, ¿sí? El año pasado la economía mexicana decreció 0.1%, ¿sí? ¿Cuál es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía? La producción de bienes y servicios, ¿sí?, que está relacionada con la creación de empleos y con la generación de ingresos. Por eso es preocupante que el año pasado la economía haya decrecido 0.1%. Y si sacamos el promedio de todas las proyecciones que se están haciendo en torno al crecimiento de la economía mexicana este año, sacando el promedio, por lo menos de las principales proyecciones, podríamos terminar este año con un decrecimiento del 5%. Entonces, ojo, ya teníamos el problema de la falta de crecimiento y todo lo que viene, ¿sí?, relacionado con el coronavirus, lo que hace es fortalecer, vamos a decirlo así, esas fuerzas recesivas sobre la economía mexicana, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? A ver, por el aislamiento, por el miedo que tiene la gente de salir a la calle, se cae la demanda por bienes y servicios, ¿sí? Eso ha sido prácticamente generalizado, ¿sí? Y esto empieza a afectar la operación de las empresas, ¿sí? Menos demanda, menores ingresos, presión sobre los costos, ¿sí? ¿Y cuál puede ser el resultado de esto? Que muchas empresas tengan que cerrar. Y entonces tenemos una doble presión sobre la economía, una menor demanda que obliga a una menor oferta de bienes y servicios, que en algunos casos puede traducirse en el cierre o quiebre de empresas, lo cual genera más desempleo, lo cual se puede volver a traducir en una menor demanda por bienes y servicios y se te empieza a generar un círculo vicioso, un círculo vicioso. ¿Y cómo lograr, ¿sí?, que ese círculo vicioso haga el menor daño posible en estos momentos? Y ahí es donde entra lo que el gobierno debe hacer. También vamos a ver qué es lo que deben hacer las empresas, muy importante, pero vamos primero a analizar lo que el gobierno debe hacer. Y para entender lo que el gobierno debe hacer, que desafortunadamente en el caso del mexicano no lo ha hecho y queda claro que no lo va a hacer, para entender esto, los quiero remitir al concepto de demanda agregada. A ver, la demanda agregada no es otra cosa más que la demanda, ¿sí?, de todos los grupos de agentes económicos que hay en una economía. La demanda por bienes y servicios. ¿Cuáles son los 4 grandes grupos de agentes económicos que generan demanda en una economía? Bueno, en primer lugar, las familias. Las familias demandamos bienes y servicios. En segundo lugar, las empresas. Las empresas también demandan bienes y servicios. En tercer lugar, los extranjeros, que demandan bienes y servicios, ya sea por la vía de las exportaciones o por la vía del turismo. A ver, un turista es un extranjero demandando bienes y servicios en México. Un extranjero que consume productos mexicanos en su país es un extranjero demandando un producto mexicano. Entonces tenemos por un lado a las familias, tenemos por otro lado a las empresas y tenemos a los extranjeros. ¿Qué ha pasado en este momento? Que estos 3 grupos de agentes económicos, ¿sí?, por todo lo que estamos viviendo, ha reducido su demanda, ¿sí? Pero hay un cuarto grupo de agentes económicos, el gobierno. Entonces, ¿qué supone, ¿sí?, una política económica anticíclica?
¿sí?, de la cual se ha hablado tanto en los últimos días, es que aquí lo que el gobierno debe hacer es poner en marcha una política económica anticíclica. ¿Qué supone eso? A ver, si se cae la demanda de las familias, la demanda de las empresas y la demanda de los extranjeros, eso se debería de compensar con una mayor demanda por parte del gobierno. Si las familias están gastando menos, las empresas están gastando menos, los extranjeros están gastando menos, ¿sí?, que el gobierno gaste más para compensar esas caídas en las demandas de familias, empresas y extranjeros y tratar de mantener la demanda agregada. Bueno, ahora bien, vamos a suponer que el gobierno decide aplicar esa política anticíclica, ¿sí?, que un mayor gasto del gobierno compense un menor gasto de familias, empresas y extranjeros. Bueno, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo debería el gobierno financiar ese mayor gasto? Bueno, una posible respuesta sería pues cobrando más impuestos, ¿sí? Pero entonces nos sale literalmente el tiro por la culata, porque si yo gobierno, ¿sí?, les cobro a ustedes más impuestos para yo gastar más, pues lo que yo gasto de más es lo que ustedes gastan de menos y no hay un efecto sobre la demanda agregada. Ah, entonces no les cobres impuestos, pídeles prestado. Pues exactamente lo mismo. Si yo para gastar más les pido a ustedes dinero prestado, ese dinero que yo gasto de más es el dinero que ustedes gastan de menos y a la hora de hacer la suma, la demanda agregada permanece igual. Entonces, la única salida, ¿sí?, para aplicar correctamente una política anticíclica en México es que el gobierno gaste más y que financie ese mayor gasto con deuda externa. Con deuda externa. Y ahí, para poner un ejemplo, el gobierno mexicano tiene desde hace más o menos 10 años una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 60,000 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno mexicano, si los necesitas, aquí tienes 60,000 millones de dólares. Ya dijo el gobierno que de ninguna manera se va a endeudar, ¿sí?, lo cual en estos momentos es un error gravísimo. A ver, yo soy el primero en estar en contra de la deuda y sobre todo de la deuda del gobierno en situaciones normales, pero estamos frente a una verdadera emergencia económica. Para ponerlo en términos de la economía familiar, vamos a suponer que te quedaste sin trabajo, ya no tienes ingresos, ya te acabaste los ahorros y para darle de comer a la familia no te queda otra más que recurrir a la deuda vía tarjetas de crédito. Pero pues, si no te queda otra, pues primero comer, ¿sí?, y luego a ver, cuando esto mejore, ¿cómo le hago para pagar la deuda? Bueno, eso que a nivel de la economía familiar creo que se entiende muy bien. Si yo ya no tengo otra más que echar el tarjetazo para darle de comer a mi familia, pues echo el tarjetazo. Porque es mucho más importante que mi familia coma a que yo no me endeude con el banco. Bueno, más o menos esa es la situación, vamos a decirlo así, a nivel macroeconómico, ¿sí? Y está, por ejemplo, ese fondo de 60,000 millones de dólares a disposición del gobierno mexicano. Y además es un fondo por el cual llevamos, creo, con unos 10 años pagando una comisión para tenerlo ahí como un guardadito en caso de emergencia, ¿sí? Pero bueno, el gobierno ya dijo que no. Entonces, ¿cómo podría el gobierno, ¿sí?, por ejemplo, ayudar a las empresas sin endeudarse? A ver, si ustedes me preguntan cuál es el reto, así con mayúsculas, que enfrentamos hoy en día en materia económica en el país, es preservar en la medida de lo posible, que siempre va a ser menor a lo deseable, los puestos de trabajo y las fuentes de ingreso de las personas. Porque esa es la mejor manera de ayudar a la gente, ¿sí?, tratando de preservar su puesto de trabajo y, por lo tanto, su fuente de ingreso. Y eso supone, ¿sí?, ayudar a las empresas, lo cual no quiere decir, como lo han interpretado algunos, rescatar empresarios. No, 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 no. No se trata de rescatar empresarios. Se trata de preservar los puestos de trabajo y las fuentes de ingreso que dependen de las empresas. Y para eso, una de dos. O dejas, me refiero al gobierno, de quitarle a las empresas y o
empiezas a darle a las empresas. ¿Qué supondría dejar de quitarle a las empresas? A ver, exentarlas. Y yo no digo condonarlas, yo aquí sería más fuerte. Exentarlas durante 3 meses del pago de impuestos. Te exento durante 3 meses del pago de impuestos. Hay muchas empresas, micro, pequeñas y medianas, que están ya en la disyuntiva de pago impuestos o pago nómina. A ver, si ustedes están en esa disyuntiva, ¿a quién le cumplen primero? ¿Al fisco o a sus trabajadores? Más adelante voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, una posibilidad sería, ¿sí? Exéntalos durante 3 meses del pago de impuestos. Pero claro, eso supondría que yo, gobierno, voy a recaudar menos. Y esa menor recaudación la tengo que compensar de algún lado. ¿De dónde se podría compensar esa menor recaudación? ¿Sabes qué? Cancela la construcción de las 3 obras faraónicas, elefantes blancos de la actual administración, Dos Bocas, o Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. En estos momentos, sobre todo Dos Bocas, con el precio del petróleo a $7 el barril, es una verdadera necedad de parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué te puede decir el gobierno? Pero espérame, es que si yo cancelo, por ejemplo, la construcción de Dos Bocas, pues estoy generando desempleo, porque todos aquellos que están trabajando ahí se van a quedar sin ese trabajo, lo cual es cierto. Pero a ver, ¿qué es menos malo? Porque aquí tenemos que optar entre males el menor. Ojalá pudiéramos optar entre bienes el mayor, pero como está la situación, tenemos que optar de entre los males el menor. ¿Qué es menos malo? Que pierda su trabajo alguien que está construyendo algo que muy probablemente no va a servir, o que pierda su trabajo alguien que está trabajando en una empresa privada produciendo algún bien o servicio que sí le satisface una necesidad a una persona o a una familia. ¿Qué es menos malo? Pero si algo ya quedó clarísimo, es que López Obrador, primero muerto que cancelar Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. Y además se ha llegado a abusos, porque no hay otra manera de llamarlo, tan graves como el siguiente. A ver, para tratar de mantener la sana distancia y el aislamiento, el gobierno, de manera totalmente arbitraria, ha hecho la distinción entre actividades económicas esenciales, que sí pueden seguir realizándose, y actividades económicas no esenciales, que no deben seguir realizándose. ¿Sí? Bueno, primero, no hay actividades económicas que por su propia naturaleza sean esenciales o no esenciales. Hay actividades económicas que para alguien pueden ser no esenciales, pero para alguien más lo son. Les pongo un ejemplo. Para mí, hoy en día no es esencial ir a comer a un restaurante. No es esencial. Pero para el cocinero, el mesero, el garrotero, la recepcionista, el valet parking y todos los proveedores del restaurante, el que yo vaya a comer al restaurante es esencial porque de eso depende que ellos preserven su puesto de trabajo y su fuente de ingreso. Entonces, de manera un tanto cuanto arbitraria, el gobierno dijo, estas actividades son esenciales y por ningún motivo se pueden parar, estas no son esenciales y sí se deben de parar, y inclusive va a haber sanciones a quien siga operando, inclusive podríamos llegar a cerrar la empresa, etcétera, etcétera, lo cual en estos momentos, cerrar fuentes de trabajo es verdaderamente, de idiotas, para decirlo muy claro, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, aquellas empresas que originalmente fueron consideradas no estratégicas y por lo tanto debían de dejar de operar, pero que están proveyendo de materiales a la construcción de Dos Bocas, de Santa Lucía y del Tren Maya, para proveer a esas 3 obras, sí tienen permiso para seguir operando. Bueno, esto es el estado de chueco en su máxima expresión. Pero entonces, a ver, si el gobierno dijera durante los próximos 3 meses, ¿sí? Mayo, junio y julio, a las empresas se les exenta del pago de impuestos, él tendría que compensar esa menor recaudación. ¿Y de dónde podría obtener recursos? Claro, tendríamos que sentarnos a hacer las cuentas para ver para cuánto alcanza, ¿sí? Pero cancelando esas 3 obras. Cancelando esas 3 obras. Por ejemplo, el perdonarle o el prorrogar, condonarles durante algún tiempo el pago de las cuotas al Seguro Social, etcétera, etcétera. Pero déjenme leerles esto que acabo de ver hace rato, ¿sí? Porque es verdaderamente increíble, ¿sí? Es verdaderamente increíble. Leía yo aquí una nota
¿sí? Donde decía que el Seguro Social sí va a poder, le va a conceder a las empresas una prórroga de hasta 48 meses para el pago del 80% de las cuotas patronales al Seguro Social, con una tasa de interés mensual del 1.89%. Mensual. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿cómo podría el gobierno ayudar en la medida de lo posible, que insisto, siempre será menor a la deseable, a que las empresas sigan operando? Primero, no les quites. Y luego, además de no quitarles, dales. Bueno, pero es que su gobierno eso sí lo va a hacer. Se están hablando de 2 millones de créditos de 25,000 pesos cada uno a una tasa del 10%. Entonces, ahí no les estoy quitando, al contrario, les estoy dando. Bueno, sí, les estás ofreciendo un crédito al 10% anual. Y a ese crédito solamente van a tener acceso a aquellas empresas a las cuales el gobierno considere solidarias. ¿Y cuáles son las empresas que el gobierno considera solidarias? Aquellas que, según los registros del Seguro Social, no han despedido gente. Pero a ver, yo creo que un patrón no despide gente por malvado, no despide gente por gusto, y menos en las circunstancias actuales. Despide gente porque no le queda de otra. Porque no le queda de otra, ¿no? Y además, 25,000 pesos al 10% anual. ¿Qué tanto le puede ayudar eso a una empresa? Pongo un ejemplo. Yo tengo unos conocidos que aquí en una plaza comercial, en la colonia donde yo vivo, tienen un café. Un localito, un café a toda. De renta mensual pagan 30,000. 30,000 de renta mensual por el local. ¿De qué les sirve un préstamo de una sola vez, ¿sí? Por 25,000 pesos a una tasa del 10%? Yo me la pensaría 2 veces. Si pudiera acceder a ese crédito porque se me considera que soy una empresa solidaria, ¿sí? No me alcanza ni para pagar la renta al 10%, ¿sí? Y esos créditos, 2 millones de créditos de 25,000 pesos cada uno al 10%, es la única ayuda que el gobierno pretende otorgar, ¿sí? A las empresas para que éstas puedan seguir operando. Yo creo que aquí ya nos debe quedar muy claro que para salir de esta no contamos con el gobierno ni por el lado de una política anticíclica de mayor gasto gubernamental financiado con deuda externa, ni por el lado de apoyos verdaderamente eficaces a las empresas. Y si no contamos con el gobierno, entonces la pregunta sería, a ver, las empresas, ¿qué podemos hacer? Miren, aquí lo que podríamos hacer sería pues poner en práctica esto que yo he llamado la economía solidaria. Déjenme ustedes contarles de dónde me salió este concepto de economía solidaria. Comenzó por el consumo solidario. A ver, ¿qué supone el consumo solidario? Comprarle a quien necesita vender, aunque uno no necesite lo comprado. Y obviamente no me refiero a salir corriendo a una agencia automotriz a comprar 10 coches. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, a si tú vives en una privada y una vez a la semana va una persona a lavar tus coches, pues ahora contrátalo 2 veces. Que vaya 2 veces, aunque no necesites la segunda lavada. Este fue el caso que sucedió en mi casa, ¿sí? Desde hace ya muchísimos años, todos los sábados viene una persona a bolear los zapatos de la casa, ¿no? Pero últimamente, como prácticamente estamos encerrados, pues no hay zapatos que bolear, los zapatos no se han ensuciado. Pero entonces, ¿qué hicimos? ¿Sí? Entre mis hijos y yo, conseguimos más o menos, de mis hijos y yo, 10, 15 pares de zapatos todos los sábados, se los damos a que los bolee, aunque no necesitemos la boleada. Bueno, ese es el consumo solidario, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Cómprale a quien necesite vender, aunque tú no necesites lo comprado. Y otra dimensión de esto de la economía solidaria sería, a ver, dale a quien necesite y no pueda comprar. ¿Sí? A ver, de nuestro alrededor, ¿quién se quedó sin trabajo? ¿Quién ya no está generando ingresos? ¿Quién ya no está satisfaciendo correctamente sus necesidades? Bueno, ¿cómo lo podemos ayudar sin esperar nada a cambio? Pero de estos 2 conceptos que tienen que ver con la solidaridad, ¿cómo lo podríamos aplicar a la empresa? A ver, el mundo de la empresa es un universo, ¿sí? En el cual o en torno a la cual giran, vamos a decirlo así, muchos otros elementos. A ver, yo tengo a la empresa, ¿sí? Por un lado tengo a los proveedores de la empresa que no trabajan en la empresa,
pero sí trabajan para la empresa. Son los que proveen a la empresa, ¿sí?, de los bienes y servicios que necesita para poder operar. Del otro lado de la empresa, tengo a mis clientes, tengo a mis consumidores. Entonces, a ver, de entrada una empresa es la empresa por un lado, los proveedores por el otro y los clientes por el otro. Pero ahí no termina, ¿sí?, esto que yo llamo el universo de la empresa, porque además está el gobierno. Está el gobierno de entrada cobrándonos impuestos. Y además puede ser que también estén, ¿sí?, nuestros acreedores, los bancos, ¿sí?, nuestros acreedores, los bancos. Y dentro de la empresa están los trabajadores, los trabajadores. Entonces, ¿qué es esto que yo llamo economía solidaria? A ver, ¿cómo nos podemos ayudar todos? A ver, hay quien dice que la economía mexicana es un barco en el cual vamos absolutamente todos. Que unos vayan, sí, en primera clase y otros en tercera, puede ser, pero todos vamos en el mismo barco. Y si el barco se hunde, ¿sí?, pues a lo mejor acabamos ahogándonos todos. Pero el otro día alguien dijo una cosa que me llamó mucho la atención, dice, no, a ver, esa analogía es falsa. No es que todos vayamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mar, que en estos momentos está muy picado, pero unos van en un transatlántico y otros van en una chalupa, en una chinampa, como las de Xochimilco. Todos estamos en el mismo mar, ¿sí? Y los que van en el transatlántico, pues tendrán que echar la vista a los que están en la chinampa, ¿sí? Y me parece una analogía más interesante, ¿no? Si todos estamos en el mismo mar, que en este momento es un mar muy, pero muy picado, pero unos van en un transatlántico un poco más seguros de los que van en las chinampas. ¿Qué supone la actitud solidaria? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la empresa, ¿sí?, ¿a qué acuerdos puedo llegar yo con mis proveedores? ¿A qué acuerdos puedo llegar yo con mis clientes? ¿A qué acuerdos puedo llegar con el gobierno? ¿A qué acuerdos puedo llegar yo con mis acreedores? ¿A qué acuerdos puedo yo llegar con mis trabajadores? Muy importante. Ahora, a ver, aquí hay un problema. A ver, gobierno solo hay uno. Tendríamos que negociar con un solo ente, el gobierno, y obviamente no a nivel de empresa individualmente considerada, sino a nivel, por ejemplo, de organizaciones empresariales, como podría ser el caso de la Coparmex. Proveedores puede haber muchos, pero no tantos como para que resulte imposible poder llegar a un acuerdo. Con los clientes, esto ya puede resultar un poco más difícil, porque si yo puedo tener, pongo el caso, 10 proveedores, pues a lo mejor tengo 250,000 clientes, ¿sí? 250,000 clientes. Pero por lo menos desde el punto de vista teórico, y yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es, desde el punto de vista de la teoría, qué es lo que se debe hacer, y luego llevar a la práctica lo más posible. ¿Cómo podríamos echar a andar esta que yo llamo economía solidaria? A ver, tú proveedor, ¿cómo me puedes echar la mano a mí? Y yo, comprador de tus productos, ¿cómo te puedo echar la mano a ti? Tu cliente, ¿cómo me puedes echar la mano a mí? Y yo, ¿cómo te puedo echar la mano a ti? Tu gobierno, ¿cómo nos puedes echar la mano a todos? ¿Sí? A todos. Y luego, ¿cómo te la podríamos echar también nosotros a ti? A ver, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, ¿sí?, ¿de dónde salen los impuestos que cobra el gobierno? De la iniciativa privada, del sector particular. Si a la iniciativa privada le va mal, al gobierno le va a acabar yendo mal, porque al final de cuentas, ¿sí?, las economías hoy en día son una enorme red en la cual todo, a través de muchísimos actos de intercambio, está conectado. Y lo que sucede en un nudo, hoy o mañana, de manera más fuerte o menos fuerte, acaba perjudicando a todo lo demás. Por eso es que esta división entre actividades esenciales que sí están permitidas y no esenciales que no están permitidas, además de ser arbitraria, no tiene en cuenta que si tú paras, a ver, vamos a suponer que el 20% de la producción de bienes y servicios del Producto Interno Bruto depende de actividades consideradas esenciales. Y el otro 80%, ¿sí?, de actividades consideradas no esenciales. Si tú paras las actividades económicas no esenciales, el 80%, claro que acabas afectando
a las esenciales. Todo está relacionado. Y esto nos lleva a una idea muy interesante, ¿no? Porque hay quien dice inclusive que se tendría que parar la economía, que primero está la salud y la vida y que luego está la economía. Pero esto, a ver, ¿es cierto o no? Porque ¿de qué depende la salud y la vida? A ver, ¿de qué depende la salud? De disponer de atención médica y de medicamentos. Y eso es actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica que realizan los médicos? El servicio que nos prestan. ¿Cuál es la actividad económica que realizan los laboratorios? Las medicinas que nos ofrecen. ¿Sí? Entonces, a ver, para mantener la salud y mantener la vida, ¿sí?, se necesita de la actividad económica. Y hay quien dice, no, es que primero la salud y la vida que el dinero, como si la economía se redujera a lo que es el dinero, lo cual es una visión totalmente falsa y reduccionista de lo que es la economía. Y con relación a este tema, déjenme compartirles con ustedes. Yo he escrito un par de artículos, ¿sí?, a partir de esta pregunta. Digo, a ver, ¿se justifica prohibir la actividad económica de todos para salvarle la vida a uno? A ver, ¿cuál es la respuesta que da el sentido común? Que no. A ver, ¿se prohíbe la actividad económica de todos para salvarle la vida a uno? No. Al revés, ¿se justifica prohibir la actividad económica de uno para salvarle la vida a todos? Pues, ¿cuál es la respuesta que te da el sentido común? Sí. El problema es que parece ser que estamos en un punto intermedio. En estos dos casos extremos, creo que la respuesta está muy clara, pero parece ser que estamos en un punto intermedio. Bueno, déjenme contarles lo siguiente. Vamos a suponer que se levantara la prohibición a las actividades económicas consideradas no esenciales y la actividad económica empezara a normalizarse. Y que esto trajera, sí, como consecuencia, un aumento en los contagios. Y vamos a suponer que ese aumento en los contagios se tradujera en una multiplicación por 10 de los muertos que podría haber por contagio de coronavirus en México. Bueno, yo hice las cuentas, no les voy a repetir aquí de dónde saqué los números, pero hice las cuentas y resultaría, a ver, si en México fallecieran por el coronavirus 190,000 personas, a ver, se está estimando que manteniendo las cosas como ahorita, prohibición de actividades económicas no esenciales, el número de muertos podría llegar a 19,000. Bueno, vamos a multiplicarlo por 10, 190,000 personas fallecidas por el coronavirus. Esas 190,000 personas representan el 0.15% de la población del país. A ver, yo la primera pregunta que hice es, ¿se justifica prohibir la actividad económica de todos para salvarle la vida a una persona? Y la respuesta del sentido común es no. Les replanteo la pregunta, ¿se justifica prohibir la realización de actividades económicas consideradas no esenciales, con las consecuencias que esto va a traer sobre los puestos de trabajo, fuentes de ingreso, nivel de consumo y de bienestar de millones de mexicanos, ¿sí?, para tratar, habrá que ver si se logra, de salvarle la vida al 0.15% de la población del país? Ahora, es muy fácil decir, sí, si yo tengo el ahorro suficiente para poder sobrevivir 2 o 3 meses sin tener que generar ingreso. Pero el problema es que el 80%, ¿sí?, de las familias en este país no tienen ingreso. Perdón, no tienen ahorro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Sí? Empezar a abrir la economía, eso sí, y ahí sí yo sería muy estricto, ¿sí?, acatando todas las otras medidas precautorias, el cubrebocas, la sana distancia, el hacer más pruebas, eso es fundamental, el que se hagan más pruebas, el que una persona que realmente sea detectada con el coronavirus efectivamente en aislamiento, en su casa o en un hospital y por ningún motivo sales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí hay una cosa muy interesante. La semana pasada hice yo 2 encuestas vía Twitter. La primera encuesta era, ¿está usted, a ver, debe de evitarse el contagio a cualquier costo, inclusive cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de fuentes de ingreso,
caída en el nivel de bienestar de las familias, el 60% de la gente respondió que sí. 2 de cada 3. Y la otra encuesta fue, ¿qué le preocupa a usted más en este momento? ¿La situación sanitaria o la situación económica? Y el 80% respondió la situación económica. ¿Sí? La gente está ahorita más preocupada por la situación económica que por la situación sanitaria, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, por un lado, y me parece que esa es una batalla perdida, yo ya ahí definitivamente ni siquiera gastaría esfuerzos, convencer al gobierno de una política anticíclica. ¿Sí? Miren, hay países en los cuales el gobierno está destinando el 15% del Producto Interno Bruto en políticas anticíclicas. Este programita de los 2 millones de préstamos a 25,000 pesos cada uno al 10% representa el 0.4% del PIB en México. A ver, no contamos con el gobierno. Entonces estaría el tema de la economía solidaria. Miren, en los últimos 15 días han salido muchas propuestas, ¿sí? Por ejemplo, la que más ha sonado, la del Consejo Coordinador Empresarial, de cómo los mexicanos deberíamos solidarizarnos unos con otros para llevar este problema de la mejor manera posible. Y inclusive, por ejemplo, la del Consejo Coordinador Empresarial dice, de entrada, no contamos con el gobierno porque ya nos dijo que no. Si el gobierno decidiera sumarse a esta propuesta nuestra, bienvenido. Y me parece muy bien. Porque, a ver, no podemos esperar a que el gobierno reaccione. ¿Sí? A que el gobierno reaccione. Tenemos que reaccionar como sociedad. Y hay muchas propuestas, muchas de ellas muy interesantes. Por ejemplo, una de Santiago Levy, que apareció en la revista Nexos, en Nexos Digital, que también es una propuesta que hay que tomar en cuenta de la sociedad para tratar de enfrentar esto. Y creo yo que todo esto se sintetiza en el concepto de economía solidaria. Ojo, ¿cómo puedo yo, empresa, llegar a un acuerdo con mis proveedores, con el gobierno, con mis acreedores, con mis clientes y, muy importante, con mis trabajadores? Porque ahí se está ya manejando, y es la Coparmex quien lo está manejando, el concepto de salario solidario. A ver, señores, se nos cayeron las ventas, se nos cayeron los ingresos, ¿sí? No puedo seguir pagando los mismos salarios. No es que no quiera, es que no puedo. ¿Qué es lo que se puede hacer para, en la medida de lo posible, preservar las fuentes de trabajo? Reducirle el salario a todos. ¿Sí? Insisto, el tipo de decisiones que tenemos que tomar y que vamos a tener que tomar en los próximos meses no es elegir de entre los dos bienes el mejor, es el de elegir entre los dos males el menor. Este concepto de salario solidario. Ahora, para terminar, en los 3 minutos que me quedan para abrir el tema de las preguntas y respuestas, vamos a suponer que yo soy una empresa, ¿sí? Ya no tengo ingresos suficientes para poder gastar como lo venía haciendo antes. ¿Cómo debería yo de ir recortando o dejar de pagar? Insisto, no porque no quiera, sino porque de plano ya no puedo. Debo 100, tengo 80. ¿Cómo le hago? No puedo pagar los 100. Y esto es algo que nos dijo en otro evento que tuvimos aquí en la Universidad Panamericana, la doctora Virginia Aspe de la Facultad de Filosofía, que me llamó mucho la atención. Dice, bueno, a ver, primero que nada, si yo como empresa estoy otorgando donaciones, por ejemplo, para mantener una asociación dedicada al arte grecorromano, ¿sí? Pues sería lo primero que tendría que dejar de pagar. En segundo lugar, impuestos. ¿Sí? En tercer lugar, acreedores. En cuarto lugar, proveedores. En quinto lugar, el sueldo de los ejecutivos. Y en último lugar, el salario de los trabajadores. Si habría que priorizar los gastos. Me podrá preguntar, oye, pero ¿por qué en segundo lugar los impuestos? Bueno, a ver, tu gobierno me estás obligando a entregarte parte del producto de mi trabajo y en una situación económica verdaderamente crítica, no estás dispuesto a poner absolutamente nada de tu parte, porque los 25,000 pesos, ¿sí?, que tienes ahí, es un préstamo, además, a una tasa del 10%. Entonces, primero que nada, donaciones, impuestos, acreedores, proveedores, sueldos ejecutivos y, en última instancia,
salarios de trabajadores, ¿sí? Así como yo creo que el objetivo de una política anticíclica del gobierno debe de ser preservar puestos de trabajo y fuentes de ingreso, también el objetivo de la empresa debe ser ese, ¿sí? Debe ser ese. ¿Hasta qué punto se puede practicar esto que yo llamo economía solidaria, de que todos nos pongamos de acuerdo, pero de que ese es el camino que por lo menos había que intentar? No me queda la menor duda. Bueno, yo he cumplido, Mónica, con los 45 minutos de la charla. Insisto, esto fue una charla, no fue nada formal. Son algunas ideas que he venido manejando en los últimos días, sobre las cuales he comentado en la tele, en el radio, en el periódico. Y bueno, si hay preguntas, y sobre todo si hay respuestas, yo encantado. De entrada, agradezco muchísimo a los 332 participantes que tengo registrados ahorita, que estén aquí con nosotros esta mañana de miércoles. Muchas gracias a la universidad por haber organizado esto y por haberme invitado, Mónica. Muy bien, no, pues al contrario, muchas gracias. Sí hay muchas preguntas, les pido que también nos compartan algunas otras que quisieran que el doctor Dam les pudiera contestar. Por ahí dice Manuel Tron, que cuál sería, en su opinión, la reacción que tendrá el gobierno federal con quienes financian los sueldos y gastos esenciales con los impuestos, si se irá contra todos. Bueno, a ver, el gobierno ya dijo que sí, ¿no? Ustedes recordarán aquel anuncio del SAT hace unas cuantas semanas de que nos solidaricemos y paguemos los impuestos. A ver, sí, los impuestos hay que pagarlos, pero ojo, nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a suponer que una empresa está en la disyuntiva. A ver, o pago impuestos o pago la nómina. Si pago impuestos, le cumplí al gobierno, y si no pago la nómina, estoy afectando el bienestar de mis trabajadores. Y a ver, lo pongo en estos términos. Yo como empresario, ¿con quién estoy moralmente más obligado? ¿Con el gobierno o con mis trabajadores? Y sobre todo con un gobierno, ojo, que claramente tiene animadversión a todo lo que sea empresa privada. A ver, lo vimos claramente con esa consulta popular que se realizó en Mexicali, por medio de la cual el pueblo bueno decidió cancelar la construcción de una planta cervecera que llevaba un avance del 60%, una inversión ya de 900 millones de dólares, y simple y sencillamente, a partir de una consulta popular, se canceló. Bueno, a esos señores se les llama estado de chueco. Y además, lo más maravilloso del caso es que cuando la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, sacó la convocatoria para lo que ellos llamaron ejercicio participativo, que fue la consulta popular, en la convocatoria el gobierno reconocía que la construcción de esa planta cumplía con absolutamente todas las de la ley, sobre todo el tema ecológico y el tema del uso del agua. El gobierno lo reconoce. A ver, ¿qué mensaje le manda un gobierno a los inversionistas si dice, a ver, reconozco que estás cumpliendo con todas las de la ley en esta inversión directa, pero le voy a preguntar al pueblo bueno si quiere que se siga o no construyendo la planta cervecera? Es el estado de chueco en su máxima expresión. Entonces, a ver, impuestos o salarios, ¿con quién yo como empresario tengo una mayor obligación moral? Es más, con el gobierno tengo una obligación legal. Hay que pagar impuestos por ley. También tengo una obligación legal con mis trabajadores, ¿sí? Pero la obligación moral, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya se van a ver en esta disyuntiva y no se vale, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por doña Claudia Sheinbaum, diga, aquellas empresas que, por ejemplo, que sigan operando no siendo esenciales, las vamos a cancelar. A ver, esenciales o no esenciales, sigan operando, ¿sí? Respetando a rajatabla. Y ahí sí, a quien yo no vea respetando a rajatabla estas medidas, por ejemplo, la sana distancia, te pongo una multa que no te la vas a acabar, pero tienen que seguir operando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en México no se puede parar la economía, porque la gran mayoría de los mexicanos vive al día, ¿sí? A ver, para parar la economía, una de dos. O eres una familia con ahorro suficiente para poder seguir consumiendo, o eres una empresa con inventarios suficientes para poder seguir ofreciendo sin producir. ¿Cuántas familias y cuántas empresas
cumplen estos dos requisitos en el país. Perdón, ya me extendí, Mónica. Venga, No, no hay ningún problema. Sí, había una pregunta desde el inicio, que qué opinión le merecía lo que había anunciado el Banco de México ayer por la noche respecto de proporcionar créditos a los bancos con un costo igual a la tasa objetivo para financiar a sectores afectados. Bueno, a ver, lo que sacó ayer el Banco de México a mí me dio una especie de atisbo de esperanza, porque el Banco de México es autónomo, no forma parte del gobierno federal, es el Banco Central del Estado mexicano, pero analizando lo que va a hacer el Banco de México, bueno, por fin aquí hay una institución del Estado mexicano que se está comportando a la altura de las circunstancias, sin duda alguna. Pero aquí hay que combinar ese tipo de medidas del Banco Central, que en nuestro caso es el Banco de México, con las medidas de tipo fiscal por parte del gobierno federal, que simple y sencillamente pues, el gobierno no está dispuesto a aplicar. No está dispuesto a aplicarlo. Entonces no hay una coordinación, digámoslo así, entre la política monetaria por un lado y la política fiscal por el otro, ¿no? Bueno, es increíble que no se haya armado, ¿sí?, lo que se conoce como un cuarto de guerra, en el cual haya permanentemente representantes del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, etcétera, etcétera, para ir analizando día con día la situación económica y ir tomando decisiones, ¿sí? Pues prácticamente el diálogo entre el sector privado y el gobierno está interrumpido. No puede ser. Ante una emergencia así, insisto, vamos a suponer que no todos vamos en el mismo barco, pero todos estamos en el mismo mar, ¿sí? Y ese cuarto de guerra no existe. Y debería de ser, ahora sí que en sesión permanente, ¿sí? Por lo menos una reunión diaria con el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, los representantes de los empresarios, de los trabajadores, muy importante también, y a ver cómo le hacemos para, por un lado, que el gobierno haga lo que debe de hacer, y por el otro, tratar de implementar esto que yo llamo, y no sé si de plano sea una idea muy quijotesca, la economía solidaria, ¿sí? Pero por lo pronto, lo que anunció ayer el Banco de México, yo dije, ay, caray, bueno, todavía hay esperanza. Ahora, ojo, aguas donde los de la 4T empiecen a querer quitarle la autonomía al Banco de México. A ver, ya echaron mano el año pasado del 50% del dinero depositado en el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Ya echaron mano del dinero de los fideicomisos. Ya ayer salió un diputado de Morena, senador ahorita no recuerdo, que propone, vamos a decirlo muy claramente, la expropiación de las Afores para que las administre el Banco del Bienestar. ¿Qué sigue? Tratar de quitarle la autonomía al Banco de México para que entonces la emisión de dinero, la producción de billetes, se realice no en función de algún objetivo de política monetaria, como sería mantener la inflación a raya, sino en función de las necesidades de gasto del gobierno que sobre todo con pues parece ser que son verdaderamente infinitas, porque a ver, hay quien dice, no, es que este gobierno es muy ahorrador y habla del ahorro. No, no es cierto. Este gobierno no ha ahorrado absolutamente nada. Lo que ha hecho es dejar de gastar en esto para gastar más en esto. Dejar de gastar, ¿sí?, en las guarderías para los niños para poder gastar más en la construcción de Dos Bocas. No es verdad que este gobierno sea ahorrador. Es más, está siendo mucho más despilfarrador. No solamente porque está gastando más, sino porque está gastando más mal de lo que gastaban gobiernos anteriores. Y los tres ejemplos son Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. Hay un estudio del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que hizo muchos escenarios y resulta que la probabilidad de que el Tren Maya sea financieramente rentable es del 0.2%. Con una cantidad de escenarios que hicieron, y bueno, a ver, si me dijeras, oye, es del 20%, está de pensarse. Es del 2%, no lo realicé, del 0.2%. Es increíble lo que está pasando. Y lo que está increíble es que no haya una instancia institucional que frene proyectos que evidentemente no son viables. A ver, construir una nueva refinería cuando las que tienes están operando al 60-70% de su capacidad. Es como si yo en mi casa somos 3, tenemos 6 televisiones, vemos 3, pero queremos otra. Oye, si ya no estás usando 2, ¿para qué quieres otra?
Es un gasto absurdo, es tirar el dinero, para ponerlo en términos así muy, muy gráficos. Mónica, Hay no, otras muchas preguntas importantes que están por aquí, muchas relacionadas con el tema de dejar de pagar impuestos, si habría alguna herramienta jurídica que pudiera ayudar o si realmente cuestionarnos si sin el apoyo del gobierno realmente sería posible implementar estas medidas o cómo ve el futuro. sin el apoyo del gobierno no se pueden implementar las medidas de tipo de política fiscal contracíclica, o sea, no hay manera. Pero sin la ayuda del gobierno, esto que yo llamo economía solidaria, yo creo que sí se puede. No sé qué tan eficaz sea, ¿no? El otro día platicando esto con una empresaria de Yucatán, me decía, mira, aquí el problema es que ya en muchas empresas la relación entre los patrones y los trabajadores está ya muy tensa. De entrada porque los trabajadores no tienen la seguridad, los patrones tampoco. Entonces, en vez de haber, vamos a decir, un esfuerzo por lograr puntos de convergencia, hay muchas empresas en las cuales esta relación ya está muy tensa. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que cada quien tiene que sacrificar hoy para en el futuro, que podría ser a finales de año, ¿sí?, recuperar lo que teníamos antes de que empezara todo esto, por ejemplo, a finales del año pasado o todavía enero de este año. A ver, ¿qué tengo que sacrificar hoy para que una vez que esto pase, ¿de qué pasa? Pasa. No hay mal que dure 100 años, ¿sí?, ni cristiano que lo soporte. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué tengo que sacrificar hoy para que una vez que salgamos de esto pueda yo volver a tener lo que teníamos antes de que esto empezara? ¿Qué tienen que sacrificar los proveedores? ¿Qué tiene que sacrificar la empresa? ¿Qué tienen que sacrificar los trabajadores? ¿Qué tendrían que sacrificar los acreedores? ¿Qué tendrían que sacrificar también, por ejemplo, los consumidores, ¿no? Y luego tener mucha iniciativa, ¿sí? Mucha iniciativa. Rápidamente cuento esto porque me da atención. Nosotros aquí en la casa tenemos una persona, una señora, que viene una vez a la semana a ayudar aquí, ¿eh? Y el otro día salió de ella y me dijo, oye, señor, pero es que, ¿sabe qué? Yo cocino unos romeritos muy sabrosos. Dije, ¿de veras, doña Mari? Sí, pues tráigame un orden de romeritos. La siguiente vez que vino, me trajo los romeritos, ¿sí? Y obviamente se los pagué, y se los pagué muy bien. Pero me llamó la atención porque, claro, a ver, doña Mari estuvo a punto de decirme, señor, ¿no le gustaría que le traiga romeros? Tener esa iniciativa, además, ¿sí?, de que vengo a hacer este trabajo, pues hago esto otro, y entonces, pues ahí están los romeritos, que por cierto ya nos los comimos muy sabrosos los romeritos, ¿no? Entonces, buscar también esto. Tampoco hay que caer en esto de que no, es que cualquier problema, esto es una excelente oportunidad. No, va a haber problemas graves, pero lo que sí no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Yo tengo un amigo que tiene una frase que me gusta mucho, él la aplica mucho al mundo del deporte, pero creo que se puede aplicar a cualquier ámbito de la acción humana. Este amigo dice, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Y a ver qué podemos aprender de esto. A ver, a nivel de la empresa, ¿qué debería yo haber hecho antes de esto para haber estado mejor preparado para enfrentar esto ahorita? Y una vez que salgamos de esta, empezar a hacerlo para cuando nos venga la otra, que tarde o temprano nos va a llegar. Exacto, muy bien. Hay muchísimas más preguntas. No sé si nos dé tiempo de una más. Una más, Mónica, sí, porque bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo ahorita a las 10 entro a clases, ¿no? Muy bien. Pero claro que sí. No, eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Aislados sí, pero conectados. Aislados pero conectados. Exactamente. Pues, ¿Cuál otra? ya se me perdió, ¿verdad? Ya entre tantas preguntas. Pero bueno, la verdad es que lo que mencionan en varios casos es si tendríamos que justo aprender a hacer algo distinto y hacer algo respecto del gobierno en sí. O sea, pues miren, a ver, aquí una pregunta y tiene que ver con nosotros. A ver, ¿cuál es la manera más eficaz de que el gobierno haga caso? Dejar de pagar impuestos. Antes de llegar a la revolución, dejar de pagar impuestos. Pero claro, esto tendría que ser una campaña nacional en la cual todo mundo jale, muy bien orquestada, ¿sí?
y que le quede claro al gobierno, a ver, no es que no queramos pagar impuestos. Lo que queremos es que tú, a cambio de esos impuestos, hagas bien tu tarea. Porque, a ver, este gobierno llegó con las banderas de la honestidad y del combate a la delincuencia. Bueno, hemos tenido el año pasado y los meses que van de este año los más violentos en la historia del país. Entonces, a ver, podemos criticar en los medios de comunicación, en las redes sociales, hacer marchas una y otra vez por la ciudad, pero ¿cuál es la manera verdaderamente eficaz? ¿Sí? Una huelga de contribuyentes. Claro, ahí el problema es que, a ver, para que yo haga huelga de contribuyentes vía el impuesto sobre la renta, tengo que convencer a la universidad de que no me lo pague, de que no me lo quite y no lo entere al SAT. Y me parece que la universidad no va a estar dispuesta a eso. Para que yo haga huelga de contribuyentes vía el IVA, tendría que convencer a la tiendita donde voy a comprar algo de que no me cobre el IVA y no lo va a hacer. Esto quiere decir que al final de cuentas, las personas como tales, como contribuyentes, estamos atrapados. Pero bueno, eso se le podría buscar la manera de salir adelante, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que, ¿cómo es posible que no haya opciones institucionales para prohibir que un gobierno haga las cosas que este gobierno ha venido haciendo? Eso que pasó con la cervecera de Mexicali, reconozco que cumples con todas las de la ley, pero aún así le voy a preguntar al pueblo bueno si te dejo que continúes con la construcción o hasta aquí llegamos. Es estado de chueco. Las leyes no sirven. Así Aquí es. lo que sirve en última instancia es la voluntad del pueblo. Así es, así es. Pues sí, nos da muchísimo gusto pues dar por terminado este webinar. Esperemos que tengamos muy buenas ideas que tomar. Sé que nos quedamos con reflexiones. No es tan fácil este momento, pero seguramente saldremos todos adelante. Pues muchísimas gracias, doctor Dam. Gracias, Mónica. En contacto. Y por lo pronto todas las preguntas las he copiado para que podamos después pasárselas al doctor y tal vez en algunos de sus artículos por ahí las encontrarán respondidas. Ya veremos. Gracias, Mónica. Gracias a todos por este tiempo. Cuídense, sobre todo cuídense. Gracias. Por ahí tenemos les va a aparecer la página de Hypodec y una pequeña sesión de evaluación que nos encantaría que pudieran contestar. Les tomará medio minuto. Muchas gracias. Bye. Gracias, adiós.